Gracias, pastor. Ya me estoy arrepintiendo de volar. Creo que me voy en carreta, porque es tan bonita que quiero entrenarla. Gracias, muchas gracias. Los llevo en el corazón. Qué lindo ver una audiencia, no solamente aquí, sino a través de las redes sociales, que están conectadas, no solamente a esta campaña, pero conectadas a Jesús a través de su palabra. Que Dios bendiga a cada uno. Bien, la semana ha ido muy rápido y esta mañana comentábamos acerca de el plan financiero que Dios tiene, y me entusiasmé tanto predicando que me olvidé de presentarles mis lentes, porque cuando nos colocamos estos lentes vemos todo con esta óptica, ¿verdad? Lo vemos, esta persona no me conviene porque no tiene esto, porque todo a través de este filtro, y las cosas toman una perspectiva muy diferentes. Pero cuando cambiamos y tenemos el encuentro con Jesús, realineamos las prioridades, colocamos, ¿verdad?, estos lentes y vemos cuánto costó esa persona, cuánto vale una persona. Vamos a actuar en forma diferente, vamos a tratar a los demás de la mejor manera y sobre todo vamos a amar a Dios, porque la vida que tenemos depende de Él en cada segundo. Dios nos ayuda, hermanos, a ser mayordomos fieles y mayordomos felices al seguir el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bien, yo quiero agradecer a Dios en esta oportunidad porque he visto durante la semana muchas personas que han marcado en su tarjetita que creen en Cristo, aman a Cristo y quieren pertenecer a Cristo. Y esta noche vamos a tener un bautismo. Un servidor tendrá el privilegio de estar juntamente bautizando con otros pastores para que nombres se escriban en el libro de la vida. Después de aquí me iré con un sabor muy agradable de ver el pueblo de Dios comprometido, que ama al Señor y dispuesto al cumplimiento de la misión, y al mismo tiempo llevando a otros al conocimiento de Jesús. Voy muy contento, hermanos, de lo que he visto, el trabajo de los chicos, los de producción, los que están aquí en Nuevo Tiempo, los de las radios en diferentes países que están siguiendo. Yo agradezco a Dios porque cuando nos unimos en el santo propósito de compartir el Evangelio, Dios bendice y es una reacción en cadena y seguirá bendiciendo. Amados, vamos al tema de esta noche, pero recordando que tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar, es el mensaje de este bendito libro. Pero vamos a hacer una pausa nuevamente y pedir que Dios se mueva entre nosotros en este tema tan importante. Padre Celestial, pausamos para orar en este momento y comunicarnos contigo porque tenemos una petición. En primer lugar, gratitud por el don de la vida y sobre todo la vida eterna en Cristo Jesús. Y la petición es, oh Dios, que tu Espíritu Santo venga a este lugar. Alguien hoy ha de hacer la decisión correcta. Alguien hoy se ha de tomar de la mano de Jesús por la fe. Alguien hoy ha de decidir en su corazón que su nombre sea escrito en el libro de la vida para vida eterna. Muévete con tu espíritu, banca por banca, corazón por corazón, en este auditorio y más allá, y mucho más allá, y en otro país, en todo Nicaragua, en todo Costa Rica, en todo Centroamérica, Norte, Sudamérica, el oeste de Europa, donde está llegando la señal. Bendícenos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es el pueblo de la esperanza. ¿Tiene Dios una iglesia? ¿Podemos identificarla? Un tema tan importante, Jesús no lo dejó hacia la deriva para que cada uno trate de buscar dónde estará y cuál será. Nos presenta claramente las características de su pueblo. Jesús creó la iglesia. Jesús murió por su iglesia, dice el libro de Efesios. Jesús regresará por su iglesia. ¿Y qué es la iglesia? No es un edificio, son sus hijos, son aquellos que aceptaron ser parte, porque la palabra iglesia quiere decir eclesía en griego, los llamados a salir del mundo para unirse al pueblo de Dios. Así que, amados, este es un tema fascinante y trataré de presentarlo de la forma más clara posible como Jesús nos lo presenta en el libro de Apocalipsis. Pero nos preguntamos, y la gente se hace la pregunta, ¿cuál iglesia? ¿Será la que pertenecieron mis padres? Bueno, hermanos, la religión no es asunto de herencia.
Tal vez tu abuelito, tu bisabuelo, el mejor medio de transporte que tenía era un carrito, ¿verdad? Una carretita de esa jalada por caballos. Pero ¿quién quisiera andar hoy por las calles de Managua o de Costa Rica con un caballito? Vamos, vamos. Es lindo, ¿verdad? Es turístico, es bonito, pero mejor se compran uno con varios caballos de fuerza, ¿verdad? O tal vez la abuelita, el mejor método que tenía que cocinar, esas cocinitas, ¿se acuerdan? Esas cocinitas donde se cortaba la leña. Yo me crecí en esos días, hermano, los días del Antiguo Testamento, cuando había que cortar leña y calentar, ¿verdad? Y salían las comidas tan ricas, y todavía me acuerdo. Pero ¿qué dama quisiera hoy andar cortando leña, encendiendo fuego? Además, no se permite en los lugares. Hermanos, eso es lo mejor que tenían en su época. Hoy tú tienes abundancia de luz de la palabra de Dios para saber hacer la decisión correcta. La religión no se hereda. Otros dicen, ¿será que debo pertenecer a una iglesia? Bueno, la palabra de Dios es clara. El libro de los Hechos dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y si la palabra de Dios lo dice, hermanos, es muy importante. La iglesia no salva, el que salva es Jesús. Pero Jesús tiene que tener a sus hijos en su rebaño, que es su iglesia. Y dice que añadía cada día, porque había bautismo prácticamente cada día, y no eran 2 o 3 como estos bautismos demostrativos, eran miles y miles de personas. El poder del Espíritu. No usaban micrófono, no tenían cámaras, no tenían internet, no tenían todo lo que tenemos, pero llenos del Espíritu Santo, ellos llevaban el mensaje y las personas eran convertidas, convencidas y eran llevadas a la familia de la iglesia. Otros preguntan, otros dicen, no importa lo que yo crea, a cabo todas llevan al cielo. Es curioso que usamos esa excusa, yo diría, solamente en cosas religiosas, porque en la práctica no nos funciona. Demos un ejemplo. Tú vas a la farmacia y le preguntas al farmacéutico, necesito un remedio. Y te va a preguntar, bueno, ¿qué remedio necesita? ¿Qué medicina? Pues cualquiera, al cabo todas son medicina. Tú no actúas así. Y si somos cuidadosos con nuestro cuerpo físico, más deberíamos ser con nuestra vida espiritual, queridos hermanos. Otros dicen, no tengo dinero. Bueno, hoy hablamos acerca del plan de Dios, del diezmo y las ofrendas. Y no se trata de dinero, hermanos, porque Dios puede vivir sin nosotros. Nosotros no podemos vivir con Él. Y lo que Él nos presta, como vimos esta mañana, es para probarnos si somos fieles mayordomos aquí antes de darnos las riquezas eternas. Otros dicen, es que hay muchos hipócritas en la iglesia. Y yo quiero decir que los hubo, los hay y todavía hay lugar para uno más. Hermanos, ¿tú te piensas que la iglesia es un lugar de personas santas? La iglesia es un hospital donde vienen aquellos que están golpeados por la vida y los problemas para encontrar sanidad en el médico divino. Y en la medida que oramos unos por otros, ese hospital que es la iglesia, digamos, llega a ser el centro donde decimos, yo quiero ese lugar porque voy a encontrar con Dios y con mis hermanos para juntos luchar estas batallas, para retomar fuerzas en la vida espiritual. Hermanos, a veces ponemos los ojos en los seres humanos y algunos se alejan, se apartan porque ven un mal ejemplo, porque un líder o un miembro que tal vez no está dando el ejemplo que corresponde. Hermanos, oremos por esa persona que también necesita del Señor. Oremos si ves algún problema, no digas ya no me gusta o piensas que es un lugar de perfecto. Llegaremos al cielo, hermanos, y allá será el lugar perfecto donde no habrá ningún error. Pero mientras estemos aquí, estamos con la tendencia y por allí, ¿verdad? A algunos les lleva más tiempo comprender o vivir las verdades o aceptar o ir cambiando la vida. Y me hace acordar lo que ocurrió años atrás cuando me tocó pastorear 3 iglesias en el sur de Texas. Me dieron 3 iglesias pequeñas, no tenía muchos predicadores, yo tenía que predicar temprano en una, montarme en el carro y salir rápido a la otra, pero resulta que cuando uno más apurado anda, la gente maneja más lento. ¿No te ha ocurrido eso? ¿O será que uno va muy rápido? No sé. Y apenas salgo a una iglesia y digo, hermanos, canta el último himno, yo tengo que llegar a tiempo, llevaba media hora llegar a la otra iglesia y justo cuando entro en la carretera, un cochecito, un carrito de esos que fue último modelo hacía muchos años, se mete delante, echando humo blanco, parecía una locomotora. Y yo quería pasar, venían coches de frente, no podía. Iba echando humo que ya me estaba asfixiando. Iba a tocar bocina, pero era una falta de cortesía. No le daba más el motorcito de ese carro, así que el Señor iba lento en la vía. Por eso
Hermano, y cuando miro para atrás una línea larga de coches. Por eso alguien ha dicho, si quieres convertirte en líder de un momento a otro, overnight, ¿verdad? Si quieres convertirte en líder, maneja la velocidad límite en la vía rápida y tendrás muchos seguidores. Y cuando me acerco más, veo que ni espejo retrovisor tenía, no se usaba en esa época. Así que imagínate qué modelo sería. Y el humo me tenía asfixiado, y cuando se despeja un poco el humo, vemos un bumper sticker, una calcomanía que decía: puedo ser lento, pero voy delante de ti. Y hermanos, eso me desarmó. Y para mí fue un sermón en realidad en la ruta. Ay, qué linda sería la iglesia si no fuese por esta familia. Qué linda sería la iglesia si no fuese por este líder o este... Hermanos, ellos no son nuestro ejemplo es Jesús. Oremos por esas personas, porque juntos tenemos que llegar al reino de los cielos. Oh, amados, así que si hay muchos hipócritas, ellos no son tu ejemplo, el ejemplo es Jesús. Y todos los demás que entramos a la iglesia, entramos buscando el remedio divino, la sanidad del médico divino, y hay esperanza en Jesús. Así que no te rindas, hay esperanza, avanza por fe. Bueno, al estudiar cuál iglesia encontramos dos puntos claves: que hay personas sinceras en todas las religiones, en todas las denominaciones. Y el segundo punto que encontramos, que todos dicen estar en la iglesia verdadera. Nadie quiere estar en un lugar equivocado. Tú y yo decimos, esta es la iglesia verdadera, pero los otros hermanos que están allá a 1 kilómetro acá dicen, no, nosotros somos, los otros están equivocados. Nadie quiere estar en el lugar equivocado. Y entonces, ¿cómo hacer para distinguir? Bueno, Jesús, hermanos, alguien dijo, si tan solo la iglesia tuviese un documento de identidad, qué fácil sería identificarla. Y alegrate porque tiene un documento de identidad. Y lo veremos justo antes de terminar, cómo Jesús presenta, dice, este es el documento de identidad de la iglesia, estos son. Y si Jesús lo dice, que creó la iglesia, Él siempre nos dice la verdad. Pero amados, veamos ahora que el deseo de Cristo es que estemos todos conectados a Él, que es la cabeza, y a su cuerpo, que es la iglesia. Esa es la figura que presenta. Él es la cabeza del cuerpo, y las órdenes vienen de la cabeza, ¿verdad? Es por eso, hermanos, yo creo en una iglesia organizada como Jesús lo organizó, y no en movimientos o ramas sueltas que andan por allí a la luz de sus propias chispas. Dios no está guiando ramas sueltas, está guiando un pueblo unido con un mensaje de la palabra de Dios, un pueblo organizado que va a toda nación, tribu, lengua y pueblo, no movimientos independientes aquí y allá. Sí, amados, conectados a Él, que es la cabeza, su cuerpo conectado. Y dice que es el cuerpo más grande del universo, porque la cabeza está allá en el cielo y el cuerpo aquí en la tierra. Imagínate, el pueblo de Dios. Ahora, cuán importante, hermano, mira la mano. Tantas cosas podemos hacer con la mano, las articulaciones que tienen, no nos llama la atención. Está conectada al cuerpo, ¿verdad? Es normal. Pero si tú esta noche vas y apagas la luz, y de repente ves una mano suelta, desconectada del cuerpo, y te dice, hola, ¿qué harías? Bueno, yo estaría espantado, porque es una mano desconectada del cuerpo, es algo extraño. Es por eso, hermanos, que Jesús quiere que estemos conectados a Él, que es la cabeza. Dios tiene su pueblo, su iglesia. Sí, hay ciertos movimientos aquí y allá que están apoyando y demás, pero hay otros que se han salido y están desconectados del cuerpo, y es algo extraño. Dios está guiando con todos sus defectos un cuerpo que es su iglesia, y hay sanidad en el médico divino, y nos llevará al triunfo final, porque este es el pueblo de Dios. Ahora, cada uno, cualquier iglesia no, hermanos, cualquier iglesia no, Él pagó un precio muy alto por ella, y cada uno debe dar razón de su fe. Pregunto, amigo y amiga, o tú que me estás mirando en esta hora por las redes sociales, o estás escuchando por Radio Lira y las demás emisoras, tanto en Costa Rica como en Nicaragua y otros lugares, y sé que también hay radios en Sudamérica que están uniendo. Yo pregunto, ¿sabes tú por qué estás en la iglesia que estás? ¿Puedes dar razón de tu fe? ¿O eres como aquel señor que conté al comienzo, que
no sabía dar razón de su fe y salía con su Biblia así debajo del brazo, ¿verdad? Y escondidita para la iglesia, para que ella sepa que era cristiano. Pero resulta que su vecino estaba en el jardín, se levantó antes que el hermano pusiese su Biblia dentro. Oh, vecino, ¿a dónde va? ¿También vestido? Ah, voy a ir a la iglesia. Vecino, no sabía que iba a la iglesia, nunca me había dicho, no me invitó. Vecino, no, ya me voy. No, vecino, dígame, ¿qué cree su iglesia? Y lo tomó por sorpresa. Bueno, mi iglesia cree lo que yo creo. Ah, qué bien. ¿Y qué es lo que usted cree? Pues lo mismo que cree mi iglesia. Y agarró y se fue. Hay gente que no debe dar razón de su fe. Si tú eres católico, debes saber por qué eres católico. Si eres bautista, evangélico, pentecostal, tienes que saber por qué. Si eres adventista, tienes que dar razón de tu fe. Oh, hermanos, esto es algo serio y al mismo tiempo tan sencillo, simplemente de escuchar la voz de Jesús y seguirle, y estarás en el camino correcto. Ahora vamos a ver el deseo de Jesús. Vamos a repetir juntos, por favor. Comenzamos. Vamos. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También tengo que traer. Ellas también oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuántos rebaños se propone el Señor tener? Uno. Siempre lo tuvo, siempre lo tendrá. Y nos preguntamos, ¿por qué hay miles de iglesias, denominaciones? Hermanos, lo vimos el otro día cuando vimos que mucha gente se quedó en el camino aceptando solamente parte de la verdad que sus líderes le enseñaron, cuando Dios tenía más luz para entregar. Dios tiene toda su verdad en la palabra, en la Biblia, y algunos están solamente una parte y forman esta iglesia con énfasis en esto y lo otro. Cuando Dios dice, tengo un solo rebaño, mis ovejas oyen mi voz, y Dios nos habla a través de su palabra, y dice, y me siguen. Oh, queridos hermanos, el deseo de Jesús es que estemos en su rebaño, y tú y yo tenemos que asegurarnos de estar en el rebaño del Señor. Me voy a poner acá para saludar porque las bocinas me tapan algunos. Dios les bendiga, lo mismo allá también, que a veces no los veo y no quiero estar en la zona ciega, ¿verdad? Así que, amados, tenemos ahora la parábola de la iglesia como Jesús la contó. Vamos a ver la parábola en el Nuevo Testamento. Cuando le preguntaba a Jesús, ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es el pueblo de Dios? Jesús contó una parábola. Y una parábola es una ilustración, es algo que pudo haber sucedido o que no pudo haber sucedido, pero ilustra una verdad mayor. Y Jesús dijo, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Ahora, cuando Jesús contó esto, los israelitas sabían que se refería a ellos, la vida escogida, el pueblo de Israel que Dios eligió como su pueblo. ¿Por qué? Porque Jesús acuérdate que el Nuevo Testamento no estaba escrito, estaban usando solo el Antiguo Testamento a los días de Jesús, la única Biblia de esos días. Y Jesús tomó del Antiguo Testamento y ellos estaban bien en claro que se refería a ellos, a Israel, como el pueblo elegido por Dios. Y ahora encontramos aquí la parábola de la iglesia en el Antiguo Testamento. Mira, dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Aquí tenemos una viña, como se llama en inglés, un vineyard, ¿verdad? Con una cerca, a fence. Y edificó una torre, evidentemente, para proteger, para vigilar. La cercó, esperaba que diese frutos, pero dio frutos. Dice que hizo también un lagar. ¿Y qué es el lagar? Aquellos que son vinicultores y han estudiado un poquito la historia, el lagar es un recipiente grande, hecho generalmente de ladrillos o cemento y demás, donde cortaban las uvas, las cargaban, las descargaban allí, se quitaban los zapatos, ¿verdad? Y allí entraban y pisaban las uvas, y así salía un jugo riquísimo del otro lado, ¿verdad? Pero así era el lagar. Y allí se cantaban canciones y estaban pisando, porque así, ahora hay prensas, ¿verdad? Y se fabrica el vino de una forma diferente. Y esperaba que diese uvas.
ricas, pero de uvas silvestres. Y hermanos, esta vid no era otra cosa que Israel, el pueblo de Dios, que tristemente no cumplió con su misión. Y cuando Juan el Bautista vino y comenzó a predicar: arrepentíos, dad frutos, porque ya el hacha está a la raíz. Y si ustedes no cumplen la misión para la cual Dios los llamó para hacer la luz del mundo, van a ser cortados como pueblo. Y Dios había dado la gran profecía de los 490 años a Israel de paciencia. Y ahora encontramos que Israel llegó el momento, no dio frutos, rechazó al Hijo de Dios. Aún hoy lo están esperando el Mesías. Finalmente Israel fue cortado como pueblo de Dios, y en lugar de 12 tribus, el Señor levanta 12 discípulos y dice: vayan ahora a todo el mundo y proclamen estos mensajes. Vayan a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Yo quiero salvar a todos, que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Y ahí salen los discípulos. Israel dejó de ser la vid, la viña escogida. Ahora hay un Israel espiritual. Y a eso es lo que el apóstol Pablo en sus cartas y en sus epístolas está escribiendo, diciendo: ya todo se acabó. Ahora la salvación va a ser en forma individual. Ahora como pueblo dejaron de ser un pueblo. Hay un pueblo universal que acepta al Mesías, a Jesús. Y ahora hay un Israel espiritual. Y hermanos, eso ocurrió. Pero Cristo, la cepa, el tronco, permanece. Y Él dice que debemos estar conectados a Él, porque separados de mí, dicen, nada podéis hacer. Por lo tanto, amados, cuando Jesús habló en esta parábola, se refería a Israel, el pueblo de Dios en ese momento. Ahora dice aquí Isaías, dice claramente: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. ¿Viste cómo la Biblia se explica a sí misma? No tenemos que andar adivinando. Si tú quieres, hermanos, si hay algo que no entiendes en la palabra de Dios, acuérdate que la mejor manera, como dicen los teólogos, los eruditos, de estudiar la Biblia, si no entiendes algo, en alguna parte de la Biblia está la respuesta. La Biblia se explica a sí misma. Por lo tanto, aquí dice: la viña es la casa de Israel, el pueblo de Dios en esa época. Y como dio fruto, fue cortado como pueblo. Ahora nota una viña con un cerco. ¿Qué funciones cumple un cerco? ¿Por qué pones un cerco alrededor de tu casa? Hay dos funciones básicas, por lo menos. Una puede ser que los vecinos no miren, ¿verdad? Pero la mayor es protección. Y la otra, delimitar cuál es mi terreno, ¿verdad? Ahora, hermanos, si Dios tiene su pueblo, tiene que haber puesto un cerco. Habla de un cerco. ¿Y cuál será ese cerco? Vamos a verlo en un momento. Pero déjame contarte que hay personas que no respetan los cercos. El otro día quedamos casi sin transmisión porque un señor saltó el cerco y andaba arrancando todos los cables de Esperanza Televisión, y quedamos ahí al borde de que hubiese un blackout y que no hubiese transmisión. Pero gracias a Dios, hermano Daniel y otros intervinieron y lo bajaron de allí arriba al señor, que estaba llevando todos los alambres para venderlos en algún otro lugar. Hay gente que no respeta los cercos. Yo tenía un compañero, cuando salíamos a colportar, o sea, a vender libros para pagar los estudios, que fue un vecindario, un barrio muy afluente, y había unas mansiones bellísimas que tenía como una manzana así el patio y demás. Y él dice: aquí hago una gran venta, yo sé. Pero le preocupaba porque había en la cerca unos cartelitos que decía: cuidado con el perro, caminar, cuidado con el perro, toda la vuelta. ¿Ha visto esos carteles? Hay en muchos lugares: beware of the dog, cuidado con el perro. Yo vi en Texas uno diferente, decía: cuidado con el dueño, y aparecía allí una Magnum 44, ¿verdad? Y este amigo dio la vuelta a toda la manzana y dice: no, aquí no hay perro, está simplemente para asustar a la gente. Así que se malentonó, abrió el portoncito que le faltaba un poco de aceite, chilló el portón. Y sigo caminando hacia la puerta, y ahora aparece un perro Doberman de allá que venía furioso a comérselo entero. Y dice: bueno, ya no puedo llegar a la puerta y ya tampoco puedo salir para allá. Y dejó el maletín y se trepó al primer árbol que encontró y llegó hasta la última rama. Y en la última rama vio un cartelito que decía: ya se lo había advertido. Hermanos, hay gente que no respeta los cercos. Pero Dios tiene un cerco para proteger a la iglesia.
Ahora la iglesia es una entidad espiritual. Quiere decir que este cerco tiene que ser algo espiritual que proteja a una entidad espiritual que es la iglesia. Y yo quiero proponer a priori que este cerco que Dios pone para proteger a su iglesia no es otra cosa sino la santa ley de Dios o los 10 mandamientos. Algunos pues ya, pastor, iba tan bien y ya metió los mandamientos. Hermano, los mandamientos no son el problema, déjame decirte. El problema somos nosotros que no queremos ponernos en armonía con la ley de Dios. Los 10 mandamientos es el cerco, porque del otro lado es el terreno del enemigo. Dentro de ese cerco está el pueblo de Dios, que Dios quiere tener en paz, en seguridad, su pueblo salvado. Y vamos a ver esto, qué interesante que es. Dice Romanos 7, 12 y 14. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento justo, santo, justo y bueno, porque sabemos que la ley es espiritual. Y aquí tenemos algo espiritual que protege una entidad espiritual que es la iglesia, la santa ley de Dios. Y dice el salmista en el salmo más largo, que habla de las bellezas de la ley de Dios, dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, no hay para ellos tropiezo. Amados, o sea que dentro de ese cerco hay paz, seguridad, salvación, no porque la ley salva, el que salva es Jesús, pero Jesús nos salva del pecado para que estemos dentro de su cerco de protección, no en el terreno del enemigo. Porque fuera de la ley de Dios sabemos que la infracción de la ley de Dios es pecado. O sea que del otro lado es el terreno del enemigo. Y Dios pone un cerco para delimitar, porque afuera está el pecado, hay muerte, estamos perdidos, estamos condenados. Y queridos hermanos, Jesús vino a salvarnos del pecado que es infracción de la ley. Y cuando tomó a la mujer en adulterio, o las personas pecando, decían: no peques más, yo te perdono, ve ahora y ponte dentro del cerco, ponte en armonía con mis mandamientos y me darás paz, seguridad y salvación, porque yo te salvo, no para que estés en el terreno del enemigo. Pero hermanos, cuando comparamos los 10 mandamientos con el catecismo católico, y digo esto con todo cariño porque tengo copias de varios catecismos, mis primos son curas, tengo primas monjas, nos llevamos muy bien y con mucho respeto. Vemos que ha habido una brecha en el cerco, se ha roto este cerco y notamos que se ha eliminado el segundo mandamiento. ¿Y qué dice el segundo mandamiento? Que no hay que adorar imágenes. Y ahora el cerco está roto. Ahora el enemigo a través de esa brecha puede hacer cualquier daño y llevarnos a la confusión. Ya no hay seguridad, ya no hay paz. Es más o menos como si tú en tu casa cierras la puerta con llave pero dejas las ventanas abiertas. No hay seguridad. Pero vemos también que se ha abierto otra brecha en el cerco, se ha quitado el cuarto mandamiento. ¿Y qué dice el cuarto mandamiento? Acuérdate que tengo un día especial, ese es mi día, acuérdate que te amo, acuérdate que morí por ti, acuérdate que regreso pronto, acuérdate que quiero bendecirte, acuérdate que quiero compartir la eternidad contigo, acuérdate. Y hermanos, la palabra de Dios justamente nos dice eso. Y aquí, en el libro de Salmos, vemos claramente las bellezas de la ley de Dios. Acuérdate que te amo. Pero el diablo no nos ama y ha roto esa cerca. Ha abierto 2 brechas bien grandes y ahora no hay seguridad, no hay paz. No, la gente puede entrar y salir al pecado y el pecado puede entrar y salir a la iglesia y la gente se confunde porque ahora el cerco está roto. Pero los protestantes dijeron: no, Señor, está mal adorar imágenes. Y repararon el segundo mandamiento. Y tienen razón, porque el mandamiento es el mandamiento. Pero tristemente dejaron abierta la brecha del cuarto mandamiento y siguen adorando en otro día, y yo diría a veces llegando un día tarde a su cita con el Señor, que el Señor dijo: acuérdate. Y hermanos, me hace acordar a lo que ocurrió
Muchos años atrás, en una de las grandes capitales de Sudamérica, donde abundan los italianos, y tú escuchas a la gente hablar más o menos en español, pero con ese tono, ese acento italiano, ya casi ni hace falta que te diga dónde es, ¿verdad? Pero allí viaja mucho la gente en tren. Los inviernos son bastante crudos, fríos, no cae tanta nieve, ¿verdad? Pero está bastante frío, esas heladas terribles. Y la gente viaja mucho en tren. Y a veces los transportes públicos no están cuidados como se debe. Están un poco maltratados. Y sube una señora al tren en una estación. Y al lado sube un italiano, no muy alto, bajito, ¿verdad? Y se sienta del lado de la ventanilla. La señora estaba al lado del pasillo. Y el italiano se sienta y abre la ventana del tren. Esa ventana grande la abre. Y la gente dice, ¿qué le pasa a este italiano? Está con mucho calor, con este día tan frío. Y el tren comienza a marchar. Y los cabellos de la señora a volar. Y dice, señor, disculpe, ¿podría cerrar la ventana? Nos estamos congelando. Y él, en su mezcla de italiano, es igual, señora, es igual. Bueno, será igual, pero me estoy congelando. ¿Podría cerrar la ventana? Y por allá otro, cierre la ventana que aquí nos estamos congelando, por favor. Y el italiano se paraba en el asiento, es igual. Y vino un señor grandote, como 2 metros, y lo mira al italiano, que le ordeno que cierre la ventana. El italiano lo mira y no le quedó otra que cerrar la ventana. Y cerró una ventana que no tenía vidrio y sacó el brazo para afuera y le dijo, es igual, se los dije, es igual. Y yo quiero decirle, hermanos, que el diablo, aunque no es italiano, dice, no importa si guardan 8, 9, es igual, yo puedo hacer cualquier daño dentro de la iglesia. Y hoy tiene al mundo confundido, porque la brecha está abierta. El tema de hoy va a ser un poco más corto. ¿No dicen amén? Si no, yo sigo. Va a ser un poco más corto. En un momento más tendremos el bautismo. Y ahora yo quiero, hermano y hermana, presentarte el documento de identidad, como Jesús lo presenta, de la iglesia. No te voy a decir qué iglesia, porque Jesús nos dice, pero nos presenta características claves que nos ayudan a distinguir, este es el pueblo de Dios. No todos los caminos conducen al mismo lugar, solamente el camino que Jesús nos indica. Y la iglesia que Él creó, porque es el cuerpo de Cristo. Y aquí va el documento de identidad de la iglesia. Todo documento tiene por lo menos 2 características, ¿verdad? 2 características. Tiene la foto y las impresiones digitales. Tienen más características, ciertos números, códigos, etcétera. Pero nunca falta la foto y las impresiones digitales. En la foto hay muchos que se parecen, ¿no es cierto? Yo he visto muchos aquí, no sé quién es quién. El otro día lo confundo a Kevin junto con Daniel, digo, parecen ustedes clonados, parecen igualitos. Yo tenía 4 hermanos cuando pastoreaba una iglesia en Texas que eran tan iguales y para colmo se vestían igualitos. Yo decía, pero ustedes están clonados, ustedes no están clonados ustedes. Y resulta que solo uno de ellos tenía el documento oficial de residencia en el país. Pero resulta que los otros habían llegado tarde y no tuvieron esa suerte. Pero todos viajaban con el mismo documento. Decía, este mes me toca a mí. Iban con el documento al otro lado de México y regresaban. El oficial miraba, oh sí, pase. Eran tan igualitos que no había diferencia. Ahora es muy difícil hacer eso, ¿verdad? Porque hay otros códigos y otras cosas. Pero hermanos, en la foto hay mucha gente que se parece. Pero en las impresiones digitales somos únicos. Somos únicos, hermanos. Dios te creó a ti, rompió el molde. You are somebody. You are so special for Jesus. You are unique. Tú eres único para Jesús. Por eso, si alguien se pierde y si alguien de alguna manera da la espalda a Jesús, habrá quedado un lugar vacío que fue creado solamente para ti en el reino de los cielos. Por eso no me canso de invitarte a aceptar a Jesús. Ocupa tu lugar que Jesús tiene preparado para ti en el mundo mejor. Yo este paréntesis, hermanos, ¿qué es este mundo comparado a lee lo que dice el Apocalipsis, lo que dice la Biblia acerca de nuestro hogar? Es incomparable a las cosas mejores que hay en este mundo, ni se compara. Somos únicos. Y por ser únicos, hermanos, yo no puedo dejar de enviar un saludo, de hacer una pausa en este momento a personas que son únicas
Hermano Luis Vargas y familia. Él es un guardacosta del gobierno de Costa Rica, allí en el Roble, allí en Punta Arenas. Hermano, Dios te está llamando para que seas parte de su pueblo. Tú eres alguien especial para Jesús, tu familia también. Me dirijo a la iglesia allí del Roble, en Alajuela. Hermano, ustedes son preciosos para Jesús. La iglesia de Cahuita, Talamanca 1, que están conectados. Hermanos, ustedes valen mucho para Jesús, son especiales. Villa del Mar, Limón, God bless you, brothers and sisters. You are so special for Jesus. Jesus loves you more than you can imagine. Y no podemos pasar por alto a todos nuestros hermanos y amigos que no hemos mencionado en estos días. Y quiero enviarles un abrazo porque ustedes valen mucho para Jesús, a toda la comunidad de hermanos nuestros en Panamá, David, Chiriquí, toda esa área que nos están sintonizando. Ustedes valen mucho para Jesús. Y tan ciertamente como están reunidos en ese lugar, hay un lugar para ustedes en el reino de los cielos. Y tan ciertamente como estamos aquí, hay un lugar para cada uno en el reino de los cielos. Queridos hermanos, ¿a qué libro de la Biblia tenemos que ir para encontrar al pueblo de Dios justamente antes del regreso de Cristo? ¿Qué libro? No me diga el Génesis o Salmos, ¿qué libro? Al último libro de la Biblia, Apocalipsis, donde todos los libros se conjugan. De paso, el Apocalipsis, hermanos, no tiene casi nada de nuevo. ¿Sabes tú que el 75% del libro Apocalipsis está tomado del Antiguo Testamento? Por eso sí, hay gente que dice, no entiendo el Apocalipsis, es un libro raro que aparecen bestias aquí y luchas aquí. Hermano, está lleno de simbolismo, y la razón que está lleno de simbolismo es porque en el primer siglo, si San Juan hubiese descrito por nombre y apellido los poderes y cosas que aparecen, este libro hubiese sido destruido hace mucho tiempo. Y Dios utilizó símbolos para que nosotros investiguemos y veamos y los comparemos, y están los mismos símbolos en el Antiguo Testamento, y tenemos la explicación en el Nuevo. Y el Antiguo explica también el Nuevo. Por eso tenemos que comparar versículo con versículo, un poquito aquí, otro poquito allá, para poder saber qué es lo que Dios dice y no darle la interpretación que queremos. Claro, tenemos que ir al libro de Apocalipsis. Y ahora tenemos, ajustate el cinturón, porque ahora Jesús presenta el documento de identidad de la iglesia en el Nuevo Testamento, justo antes de su regreso. Vamos a repetir juntos, por favor, comenzamos. Apocalipsis 14:12. Vamos, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué decimos a esto, hermanos? Dos características tiene el pueblo de Dios. Menciona muchas más, pero dos sobresalen. Y aquí están, tienen paciencia, aguante, ¿verdad? No van con la mayoría, pero guardan los mandamientos de Dios porque aman al Señor y tienen la fe de Jesús. Y estas dos características distinguen al pueblo de Dios de todos los demás grupos religiosos. Por eso, amados, yo comparo a la foto a la fe de Jesús. Todos predican a Jesús, todos hablan de Jesús, edifican tremendos santuarios al nombre de Jesús, predican a Jesús, van a todo el mundo hablando de Jesús. Se parecen y la gente se confunde. Bueno, todo es lo mismo. Me decía un señor una vez en México, cuando estuve hace poco en una campaña, cuando fue el instructor bíblico a visitar, porque la esposa y los hijos querían bautizarse, y un señor como de 2 metros, tan alto como ancho, también parecieron esos de sumo wrestling, de esos de, ¿verdad?, grandotes, peso completo. Y llega el pastor asociado, que era el instructor bíblico, dice, bueno, vine a tomarle los votos bautismales para llenar la ficha bautismal y demás. Mire, jovencito, dice, aquí nadie se va a bautizar, aquí el que decido soy yo. Pero sabe, todos predican lo mismo. Yo voy a decidir a qué iglesia unirme y cuando yo quiera, porque todo es igual. Pero esa noche, viernes, escuchó el tema que estamos presentando hoy. Al otro día apareció tempranito en la iglesia y le dice, pastor, quiero bautizarme juntamente con mi familia, porque ahora veo que Dios tiene su iglesia, yo quiero asegurarme de pertenecer y estar en el grupo correcto. Y él y toda su familia fueron bautizados, pero era tan grande
que el pastor tuvo que sentarlo en el bautisterio porque si no se caían juntos, ¿verdad? Dios está llamando a sus hijos sinceros, que no solamente creen en Jesús, sino que le obedecen. Porque la verdadera prueba del amor a Dios es nuestra obediencia. Por eso Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios no quiere tener a sus hijos fuera del cerco, porque más allá del terreno del enemigo. Y Jesús vino a salvarnos del pecado, que es infracción de la ley, para colocarnos dentro del cerco, que hay paz, seguridad y salvación. No somos salvos por la ley, pero la ley protege a aquellos que Cristo ha salvado, para que no estén en el terreno del enemigo. Por lo tanto, hermanos, Dios tiene un pueblo que está centrado en Jesús, pero ama tanto a Jesús que guarda sus mandamientos y le obedece por amor, no para salvarse, sino porque ama a Jesús y obedece la voz de Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahora encontramos que Dios sí tiene un pueblo. Yo no te voy a decir el nombre, hermanos, pero estas dos características ayudan claramente a distinguir cuál es el pueblo de Dios. Mira, hay un pueblo que tiene a Jesús como el centro. Y si tú quieres saber cuál es la iglesia verdadera, no vayas de iglesia en iglesia buscando, porque te vas a pasar la vida buscando cuál es la iglesia. Es el camino más largo que el diablo quiere que tú andes revoloteando de una iglesia en otra. ¿Cuál será la más grande, la que canta más bonito, la que me siento mejor, o la que tiene servicios más lindos? No, hermanos, si quieres buscar la verdad, ve a la palabra de Dios, porque esta es la suma de toda la verdad. Y cuando encuentres una iglesia que sigue toda la verdad bíblica de Génesis a Apocalipsis y tiene los 10, la habrás encontrado. Regocíjate, no los 9 o los 8. Termino con esta parábola dándole un giro diferente a lo que Jesús contó. En San Lucas capítulo 15 hay 3 parábolas: de la del hijo pródigo, la moneda perdida y la oveja perdida. Las 3 significan lo mismo, que nos perdimos, este mundo se perdió, estamos descarriados, pero que Jesús salió en busca de sus hijos para rescatarnos. Vamos a tomar la parábola de la moneda perdida o dracma perdida. Una mujer, dice, Jesús tenía 10 monedas. Le gustaba esa colección tan bonita, pero resulta que en algún momento por descuido perdió una de las monedas. Y en esas casas en la antigüedad, que era piso de tierra con poca iluminación, con una puerta y una ventanita, o a veces sin ventana, buscaba y no la encontraba, y le preguntaba a sus vecinas: ¿no habrán visto una moneda porque quiero tener la colección completa? Y la vecina: no. Y esta señora estaba decidida a encontrar esa moneda que estaba perdida. Y comenzó a barrer, a buscar, y finalmente en algún lugar allí, caído entre el polvo, encuentra la moneda y se regocijó. Ahora tenía la colección completa. Se acabó la búsqueda. Amigo, amiga, tú puedes recorrer todas las calles de San José, de Alajuela, El Hatillo, Managua, Nueva York, Tokio, y puedes andar buscando y barriendo cuál será, pero cuando encuentres una que sigue todo, que cree en Jesús, va a todo el mundo con mensaje de esperanza, con el mensaje de los 3 ángeles, y tiene los 10, no lo dudes, lo habrás encontrado, regocíjate, la búsqueda se acabó. Así es como Jesús nos presentó a su pueblo. Por eso, amados, yo pregunto en esta noche, para terminar, hoy Jesús está invitando a sus hijos sinceros. Tú no estás aquí por casualidad, Dios te trajo. Yo voy a estar en el bautisterio un momento más. Yo voy a pedir más tarde que el pastor Marín, una vez que yo salga de aquí, nos guíe. Va a haber un canto de llamado. Tú recibiste las tarjetitas. Marca allí esta noche, si aceptas, si crees en Cristo, marca una cruz. Si amas a Cristo, pon un corazoncito. Y si quieres hacer planes de pertenecer a Cristo y ser parte de su pueblo, ser bautizado, marca allí una B. Vuelvo a repetir, no es un contrato, no es un compromiso, es el deseo de tu corazón. Y yo quiero orar para que el Señor reafirme eso, y en el momento que tú digas: Señor, este es el momento, quiero bautizarme. Pero déjame alertarte, la vida es muy frágil.
no pospongas más. Mañana puede ser muy tarde. Tú que me estás escuchando y siguiendo la señal allí en la calle, mirando una computadora, o estás viendo la proyección sobre la pared de un camión gigantesco, a ti te estoy hablando hoy, esta noche. Escribe allí, marca tu decisión, habla con el pastor, escribe allí en el chat, habla con tu líder de grupo pequeño y dile: yo también quiero ser parte del pueblo de Dios, del rebaño del Señor. Y habrá gozo en el cielo por cada persona que se arrepiente y forma parte del cuerpo de Cristo. Hermano y hermana, ¿crees en Cristo en esta tarde? ¿Amas a Cristo? ¿Anhelas estar en el rebaño del Señor y estar listo cuando el Señor Jesús venga por segunda vez? ¿De veras? ¿Es este tu deseo? Yo voy a pedir a nuestro hermano que venga, al cuarteto, que nos venga a cantar. Es el cuarteto que canta ahora, ¿verdad? Que nos venga a cantar ese canto que nos lleva al trono, al cielo. Realmente nos elevan. Yo podría pasar la noche entera escuchando cuartetos. Me gustan los cuartetos. Los solos también, pero los cuartetos son especiales. Pasen, muchachos. Llévenos al trono de Dios con este canto. Yo me voy a cambiar en este momento. Yo me despido de ustedes. No sé si los voy a ver más, alguna vez más, de este lado de la eternidad. Tal vez sí, tal vez no. La vida es muy frágil. Pero una cosa es cierta. He tratado de abrir mi corazón para presentarles claramente el mensaje que Dios tiene de su corazón a nuestro corazón. Y mi sueño es saber que tú, hermano, hermana, querido amigo, amiga que sigues, hiciste la decisión correcta para vida eterna. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata, Dios te bendiga. Llévenos al trono de Dios, muchachos.